Días jóvenes, estamos hablando hoy de función de valor absoluto y como pueden ver en la hojita de las generalidades, la función de valor absoluto está en forma canónica. A diferencia de la función cuadrática, estaba en forma estándar. La función lineal está en forma estándar o general, pero esta está en forma canónica. Por eso es que vemos que utiliza otras letras. Aquí vemos que utiliza K, utiliza C, entonces, una vez que la tenemos ordenada en forma canónica, podemos ver en el primer inciso, vemos lo que corresponde a la concavidad. Y vemos que solo tiene dos formas. Vemos que tiene dos formas, que es como que si una línea recta se quebró. Entonces, identificamos cuánto vale cuánto vale K. Cuánto vale M. Cuánto vale B. Y cuánto vale C. Identifique el valor de cada una de las variables y una vez que ya las tiene, entonces puede calcular lo primero, que es la concavidad. Como K es positiva, en este caso, la concavidad es hacia arriba. Recuerden que el dato de la concavidad es un dato informativo, que solamente si a ustedes se los piden, usted lo va a contestar. Si no, queda como dato informativo y al momento de hacer la gráfica, cerciorarse que cumple con esa condición. Lo segundo que calculamos es el vértice. Recuerde que estamos en una pantalla compartida, así que si tiene consulta, siéntase en la libertad de prender su micrófono en el momento Buenos días, Lick. Cuando K es positiva, va hacia arriba, va. Sí. Solo es necesario que la K sea positiva. Sí, porque no puede ser cero, porque si esta K fuera cero, le convertiría en cero todo el valor absoluto. Entonces tiene que ser obligatoriamente positiva o negativa. No puede ser cero. Ahora, noten un detalle. En el X del vértice, me dice que lo haga mediante esta fórmula, miren, menos B sobre M. Pero en la práctica, usted lo que hace en la práctica es que agarra el argumento, mire, 3x menos 2, y lo iguala a 0. Y despeja esa x. Agarra el argumento, lo iguala a 0 y despeja esa ecuación. Y ya tiene el x del vértice, miren. Usted lo puede hacer mediante esa fórmula que está ahí. Pero en la práctica, usted sencillamente agarra el argumento, lo iguala a 0 y despeja la ecuación que le dé. Y así se asegura el valor x del vértice. El valor y del vértice solo toma el que está aquí.
¿Preguntas acá, jóvenes? Siempre va a ser así, licenciado, agarrar el argumento. Sí, es correcto. En la práctica sí lo hacemos. Pueden hacerlo sacando las letras así como están aquí, pero es más práctico hacerlo de esta manera. Ahora, vamos con los interceptos. Tabla de valores. Vamos con la tabla de valores. Y vamos a calcular intercepto en X cuando Y vale 0. Agarramos la función y decimos cuando Y vale 0, y despejamos ese valor absoluto. Ahora, aquí no vamos a entrar en detalle cómo es el despeje en la ecuación, porque eso usted ya lo sabe, ¿verdad? Así que si no sabe, apunte y practique después, porque esto no es la clase no es de ecuaciones de valor absoluto, es funciones de valor absoluto. Recuerde que este es el despeje de una ecuación de valor absoluto. Si no recuerda, por favor, practíquelo para que vayamos sintonizados en el mismo tema, ¿verdad? Porque no nos vamos a detener a ver qué pasó aquí. Calculamos los interceptos. Ese 7/12, como se nos complica un poco, quizás es bueno que usted lo meta a la calculadora y saque el número irracional que representa. Y redondee ese valor a un decimal. Porque recuerde que eso usted lo va a graficar. Tenemos el intercepto, perdón, tenemos el intercepto en X, que está en 3/4. Y el otro intercepto está en 7/12. Nosotros ya en la práctica, para graficar eso, lo vamos a hacer en 0.6. Y ahora calculamos
el intercepto en Y. Cuando X vale 0. Como ven, aquí hay que tener cuidado cuando aplicamos las propiedades del valor absoluto. Porque si no, podemos planchar y si no se acuerda, le recomiendo que repase la ecuación de valor absoluto. Y ahí tenemos el intercepto en X y tenemos el intercepto en Y. Como ven, el intercepto en X normalmente salen dos interceptos. Normalmente en el intercepto en X salen dos. Digo normalmente porque hay casos que son diferentes y que va a salir otra cosa. El intercepto en Y siempre va a estar cuando X vale 0. ¿Qué datos tenemos en este momento? Tenemos que la concavidad es hacia arriba, pero ese, como dijimos, es un dato informativo. Tenemos el vértice tenemos intercepto en X, tenemos intercepto en Y. El siguiente paso es calcular la gráfica. Vamos al plano. ¿Preguntas antes de continuar, jóvenes? Okay. Recuerden que el vértice de esta función es 2/3 menos 1. Acá. El intercepto en X está, el de la izquierda corresponde a 7/12 y el de la derecha corresponde a 3/4, que son estos dos interceptos que tenemos acá. Y el intercepto en Y corresponde a 7. Noten que este es más fácil que una función cuadrática, porque en la función cuadrática era una línea torneada. En cambio aquí, ustedes del vértice, con una regla traza dos líneas rectas, basándose en los interceptos que están acá, porque su referencia va a ser el vértice y los interceptos que tiene acá. Ahora, en el lado izquierdo tiene otra referencia, entonces la gráfica tiene que pasar por el intercepto de la izquierda y por el intercepto en el eje Y. Como ven, la gráfica se va a ir abriendo. Entonces, a medida que usted va avanzando en la gráfica, ve que se va abriendo tanto a la izquierda como a la derecha. Entonces, cuando quiere calcular
el dominio son los reales. Ahora, en el caso del rango, depende la concavidad. Si abre hacia arriba o si abre hacia abajo. En el caso de esta gráfica, abre hacia arriba y el valor de referencia para el rango siempre va a ser C. Si ustedes ven, la gráfica viene desde el valor de C, que es menos 1, hasta infinito. Entonces el rango me queda desde C, que es menos 1, hasta infinito. Siempre la referencia es el valor de C, que es el Y del rango. Perdón, es el Y del vértice. ¿Preguntas acá, jóvenes? Ponga la tabla, licenciado, por favor. Licenciado, ¿puede poner el ejercicio desde el inicio, por favor? ¿Esa tabla? Sí, ya, gracias. Aquí comienza el ejercicio, ¿eh? Ahí tenemos la primera parte, las variables ya sacadas. Y ahí tenemos ya el vértice. Vamos a los dominios y rango. Y vamos por último a lo que corresponde a la gráfica. Spoiler ahí. Ahí está la gráfica. Veamos otro ejemplo, pero con otro detalle que quiero resaltar aquí. Recuerde que usted tiene que simplificar la que le queda en forma canónica. Ojo, esto es diferente a la forma de la lineal, de la cuadrática, donde ya estaban en forma estándar o general, y aquí están en forma canónica. Esta M debería de ir aquí. Recuerde que como no hay coeficiente, es menos 1, ¿verdad? No le voy a poner 0. Es menos 1. Como K es negativo, la concavidad es hacia abajo. Para el vértice, recuerde, agarre el argumento, iguálelo a 0 y despeje esa ecuación. Y ahí tiene el valor X del vértice.
¿No te quede más práctico a que apliquemos la fórmula? Y C es -1. Preguntas acá, jóvenes. Ya tenemos la concavidad, tenemos el vértice y vamos a calcular interceptos. Vamos a calcular el intercepto en Y. Cuando X vale 0. Tengo -5. Y el intercepto en Y está en -6. Vamos a calcular intercepto en X. Cuando Y vale 0. Ahora, notemos un detalle aquí. Cuando despejo el valor absoluto, me queda igualado a un número negativo. Y según la propiedad del valor absoluto, esto es un conjunto de solución vacío. Entonces, cuando el valor absoluto, recuerde, está igualado a un negativo, me da un conjunto de solución vacío. Eso quiere decir que no hay intercepto en X. Ahora, esto yo lo puedo visualizar de antemano con los signos de K y C. Note, si los signos de K y C son diferentes, sí hay intercepto en X.
Y si los signos de K y C son iguales, no hay intercepto en X. Mire aquí, K es negativo, C es negativo. No hay intercepto en X. Pero vamos al ejemplo anterior. Usted mira el valor de K es positivo, el valor de C es negativo, son signos diferentes. Sí había intercepto. Entonces, antes de calcular el intercepto en X, cerciórese con los signos de que va a obtener un resultado. Porque aquí usted se cerciora con los signos que uno es positivo y el otro es negativo, no importa cuál es cuál. Lo que importa es que sean diferentes, entonces se puede calcular. Pero si usted ve que los signos son iguales, eso quiere decir que no va a poderse calcular. Entonces, este paso, ¿cómo que si se le olvidó, pues? Este no se hace. Porque no necesito que diga que hay un conjunto de solución vacío ahí. Sencillamente, si usted se fija que los signos son iguales, como que si se le olvidó calcular el intercepto en X. No lo calcula. Ni siquiera le pone que no hay intercepto. Sino que sencillamente salta el paso. ¿Preguntas acá, jóvenes? Grafiquemos lo que tenemos. ¿Qué tenemos? Tenemos que la gráfica va hacia abajo. Tenemos este vértice en 1 menos 1. Y tenemos el intercepto en 0,6. Tenemos el vértice en 1 menos 1. Y tenemos el intercepto en 0,6. Ahora, esta gráfica, al igual que la cuadrática, tiene un eje de simetría. Esta gráfica es simétrica. En pocas palabras, esta gráfica, si usted se fija en esta línea que va aquí, esta es una línea recta, jóvenes. Lo que pasa es que esta pantalla tiembla cuando le pongo el lápiz. Esta es una línea recta, joven. Ya me quemo con su hija, ¿verdad? Qué barbaridad. Vamos a volverla a hacer. Esta es una línea recta. Como ven. Dale, o peor. Pero la idea es esa, ¿verdad? La gráfica, como pueden ver, es simétrica. Eso quiere decir que el lado que usted no tiene referencia, tiene dos opciones. La primera, ampliar la tabla de valores dándole valores a la X. Recuerde que el dominio son los reales. Entonces usted ponga el número que quiera. Y la segunda es que si usted tiene referencia del lado izquierdo, en este caso, tiene el eje de simetría
tiene el vértice, tiene un intercepto, usted puede trazar con una regla perfectamente el lado izquierdo. Y como la gráfica es simétrica, usted puede ver cuánto abrió o cuánto es el ángulo de abertura de la línea de la izquierda y por simetría calcula la abertura de la gráfica del lado derecho. Y así es como usted va a graficar por simetría. Recuerden, no es al chile, usted lo hace por simetría. Porque la gráfica es simétrica. Ahora, ¿por qué no sacamos el eje de simetría como en la cuadrática? Porque en la cuadrática el eje de simetría es parte del vértice igual que aquí, pero en la cuadrática me sirve para tomar decisiones que en una aplicación. En cambio, nosotros aquí no usamos aplicaciones de la función de valor absoluto. Entonces, por eso no lo sacamos como un paso adicional, sino que como parte de el vértice. Yo no entendí lo de simetría. Disculpe. Cuando usted grafica, si usted puede ver la gráfica, el eje de simetría, agarra el argumento y calcula esto que está aquí. Y le queda x igual a 1. Este x igual a 1 es el x del vértice. Pero a la misma vez hace la función de eje de simetría, o sea, una línea vertical, que es la que se hace acá. X igual a 1. Entonces, cuando usted grafica, en este momento tiene dos referencias. Tiene el vértice y tiene el intercepto en Y que vale 6. Entonces, usted traza la línea del lado izquierdo. Pero para la línea del lado derecho, tiene dos opciones. O le da un valor a la X y amplía la tabla de valores. O lo hace por simetría. Traza la línea. Bueno, recuerde que el eje de simetría es imaginario. Se imagina la línea del eje de simetría y calcula la distancia que hay entre la gráfica del lado izquierdo con el eje de simetría y ubica esa misma distancia como iría la abertura del lado derecho. Y así es como ustedes podrían graficar el lado derecho, en este caso, sin necesidad de calcular un par ordenado adicional. Ahora, caso contrario, denle un valor a la X. Y ahí resuelve el problema. Se asegura con un punto más. Pero no es necesario, mire. Con que usted encuentre un valor referencial suficiente. ¿Preguntas acá, jóvenes? El lado izquierdo tiene que medir igual que el lado derecho. Exactamente, porque la gráfica es simétrica. La gráfica es simétrica, o sea que en un lado es reflejo del otro lado. Como ven, aquí hablamos de dos cosas. Antes de calcular el intercepto en X, cerciórese que hay intercepto con esto que está acá. Vamos a ponerlo en azulito para que no le olvide. Cerciórese que hay intercepto antes de calcularlo, el intercepto en X. Porque si no hay, me va a dar conjunto de solución vacío. Nada más. Entonces, una vez que usted se cerciora que hay, lo calcula. Si no hay, no lo calcula. Y ya, ¿cómo que se le olvidó? Y parta con los datos que tiene. Vértice que siempre tiene que haber
la concavidad que me es un dato informativo y el intercepto en Y que va a ser un par ordenado adicional. Como en este caso solo tenemos referencia de un solo lado, entonces el otro lado lo hacemos por simetría. ¿Preguntas, jóvenes? Entonces, cuando solo tenemos el intercepto en Y, el otro es por simetría. Cuando están los dos, no se utiliza la simetría. No, no lo necesita. Porque como hay referencia en ambos, tanto en X como en Y, entonces no necesita porque los puntos que tiene acá, los interceptos, me indican por dónde va la gráfica. Entonces no necesita. ¿Preguntas, jóvenes? Mañana vamos a trabajar en otra gráfica de valor absoluto, con otro detallito que quiero resaltar. Y tengan a mano las generalidades de la función irracional o radical, ¿verdad? Entonces, para mañana, dos cosas. Repasen la función valor absoluto y que vamos a hacer otro ejemplo con un detalle más. Y tengan a mano los datos o la hojita de la función irracional o radical para que entremos a graficar también la función irracional. Seguimos mañana, jóvenes. Gracias, licenciado. Gracias, Bueno, nos vemos licenciado. mañana. Mucho gusto.